Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. El día de hoy estamos ya en el tercer episodio de esta quinta temporada dedicado a la Biblia. Así que vaya corriendo por su Biblia y recuerde mientras yo le voy recordando en dónde puede escucharnos. Claro está que aquí en la página de www.radiomaria.ca. Además quedan grabados los episodios para que por medio de YouTube usted vaya y pues vuelva a escucharlos en el podcast también de Radio María. Y pues bueno, por medio de la aplicación usted puede tener a la mano siempre y estar escuchando Radio María Canadá. Pues bienvenidos a este tercer episodio que lo vamos a estar dedicando a meditar sobre el pueblo de Israel, ese pueblo de Dios, esa historia donde comienza nuestra historia de la salvación y que estamos nosotros toda la humanidad inmersos en esa historia, en esos relatos relatos lo digo porque es una historia que se va gestando, pero que en todo momento el hilo conductor, el autor y el que está en todo momento durante todos esos siglos de años es nuestro Señor Dios. Dios presente siendo el autor de la Biblia, el autor que nos habla en estos 73 libros que se fueron formando a lo largo de casi 1300 años. Antes de Cristo y después de Cristo. Así que, querido y amado de Dios, hoy vamos a hacer una oración. Yo los invito a adentrarse en la presencia del Espíritu Santo para que pues nos vaya guiando y podamos ir teniendo ese discernimiento a la luz del Señor y entregar nuestro corazón, nuestra disposición para dejarnos penetrar por su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, envíe el fuego de tu amor y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Padre, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Querido y amado de Dios, ¿ya fue por su Biblia? Le recuerdo que estamos en esta bonita temporada, quinta temporada de su programa ¿Dónde estás? Dedicado a la Biblia. Este mes de septiembre es dedicado a la Biblia. ¿Recuerdan ustedes por qué se decidió que en septiembre? Por San Jerónimo, que fue pues ese santo tan sabio, movido por Dios, obviamente, que pues bueno, que hizo esas traducciones al latín y que de ahí pues se derivó nuestra Biblia para que la podamos tener al español en esas traducciones santas, porque pues hay que ver que se escribió, que decíamos desde inicio, en hebreo, en arameo y en griego. Están escritos los libros que contiene la Biblia y que bueno, para traducciones y todo este asunto pues debe ser muy, muy meticuloso el asunto para que pase por el canon de la iglesia y que ese canon pues confirme por medio de oración, por medio de bastantes pues medidas para confirmar que efectivamente es palabra de Dios directamente, que obviamente fue escrita por autores secundarios, pero que el autor es Dios. Entonces, querido y amado de Dios, vamos empezando. ¿Qué es el Génesis? El Génesis es el primer libro que usted va a encontrar en la Biblia y que viene significando origen o principio en hebreo, en griego, origen. Y en Génesis encontramos tres principios o tres orígenes, que es el principio del mundo, el origen del mundo,
el principio o el origen del hombre y el principio, el origen de un pueblo. Y hoy nos vamos a adentrar, más bien a concentrar en ese pueblo, ¿de acuerdo? Ya decíamos que ese origen del hombre, ese origen de la humanidad, quien escribió el Génesis, pues lo representa como Adán, Eva, la humanidad, Adán, Eva, la vida. Entonces empieza esa decisión de la humanidad de seguir a Dios, seguir en esa paz que solo Dios puede dar, en esa línea de vida que Él da, o seguir allá y otra situación donde el ser humano va a ser capaz de distinguir Él va a poner qué es la verdad, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero que va a morir, obviamente, ¿verdad? Entonces vemos cómo desde el principio la humanidad decide elegir eso, y de ahí se viene gestando una serie de situaciones entre nosotros, esa batalla misma que todos nacemos con el pecado original, en esa desobediencia, hasta que en el mismo Génesis se narra esta historia maravillosa de nuestro padre Abraham, que le llamamos, porque es el padre de la fe, porque Dios encuentra un hombre de fe, que tiene obediencia y confianza, y que entonces ahí es donde deposita nuestro Señor, Dios, deposita esa primera alianza y esas promesas. Y no nada más era Abraham y su esposa Sara. Así que a ambos les da una promesa. Y ahí se viene que, pues bueno, Abraham y Sara ya eran avanzados en edad, y Dios les da una promesa de que Abraham sería padre de generaciones, y a Sara que será madre de reyes. Mire, así Sara se llamaba Sarai, pero es la primer matriarca, y pues Sarai significa princesa, pero de ahí le da el nombre de Sara, y entonces Sara es madre de príncipes y reyes. Vean cómo le da esa promesa nuestro Señor a Sara, no nada más a Abraham, pero Abraham muestra esa obediencia y esa confianza junto con Sara, obviamente, y pasan una serie de situaciones que van en busca de esa tierra prometida que Dios le iba a entregar. Pero antes, obviamente, le dice, pero es que tengo, y recordemos que eran ricos, inmensamente, ¿verdad? Tenían bastante, hablando materialmente, y no había quien dejar toda esa riqueza. Entonces Dios les hace la promesa de un hijo. Y ese hijo se hace presente, es Isaac. Claro que sabemos, y si leemos esa parte de Abraham, de Sara, que hubo un momento en que ellos desesperaron y le quisieron, entre comillas, dar una ayudadita a Dios, porque pues decían, pues no pasa, y cómo va a pasar, y ahí estaban, ¿verdad? Como muchos de nosotros, a veces pues nos gana esa desesperanza y no tenemos paciencia, y es una característica que ahí nos viene siguiendo a toda la humanidad. No somos pacientes para los tiempos de Dios. Querido y amado de Dios, pues mire, aquí también Abraham y Sara, a pesar de esa obediencia y de esa confianza en Dios y de esa certeza en Él, pues también ellos desesperan y entonces deciden, ¿no será que debemos como que pues por aquí? Pues no. Entonces Sara le dice, pues entonces ten un hijo con su criada, ¿no? Entonces ellos arman su planecito ahí, pensando que por ahí va el asunto de la promesa de Dios. Pero no desviándonos más de lo que es el pueblo, porque bueno, sí, esa es parte de la historia, ¿verdad? Pero es muy, muy, muy propia de ellos dos. Sin embargo, después pues nace Isaac, ¿verdad? Nace el hijo de Abraham y de Sara, y es Isaac. Y esto pues va a desencadenar pues toda una bastante descendencia de Abraham, de Sara. Después vemos cómo muere la madre de Isaac, y entonces se va en busca de una esposa para Isaac. Y esa historia es maravillosa y se las recomiendo. Ahorita no traigo a la memoria bien la cita bíblica,
pero le dice, Dios especifica exactamente cómo van a encontrar a la esposa de Isaac. Y así la encuentran, entonces es maravilloso. Después Isaac con esta mujer tienen a 2 hijos, Esaú y Jacob. Y que aquí también pasa algo entre Esaú y Jacob porque Esaú es el mayor. Y entonces la primogenitura pues la tendría él, pero él la cede, él la vende por pues casi, ¿verdad? Por una sopa, dirían por ahí, pero bueno, hay que leer esa historia. Jacob logra quedarse con que lo bendiga a su padre, Isaac, pero bueno, se habla, más bien dice la escritura, que Jacob tuvo una batalla con un ángel de Dios, y él pide y clama a Dios, bendíceme, bendíceme, por medio de esa batalla que tiene con ese ángel. Y bueno, de ahí lo estoy contando a grandes rasgos, pero hay que leerse el Génesis. Todo esto lo va a encontrar en Génesis y después parte del Éxodo. Ahorita nos vamos a continuar. Entonces, siguiendo con esa línea, Abraham y Sara tienen a Isaac. Isaac engendra a Esaú, a Jacob, y de ahí Jacob se queda con la primogenitura, y entonces al luchar contra el ángel y pedirle y rogarle a Dios que lo bendijera, entonces el nombre le es cambiado a Israel. Recuerde que toda la historia de la Biblia, más bien todos los personajes que encontramos acá tienen un nombre, así como usted, como yo, como todos el ser humano, tenemos un nombre que está escrito en el corazón de nuestro Señor y que tiene un plan divino y que tiene promesas para todos como humanidad, pero también muy, muy personales, muy propias y que van a definir nuestra misión y nuestro enfoque. Nuestro nombre tiene peso, pues. Entonces el nombre de Jacob le es cambiado a Israel. Y Jacob se casa y bueno, tiene una descendencia. Tiene 12 hijos. Tiene 4 esposas y más bien tiene 2 esposas que se casa con Raquel y con Lea, y con ambas tienen a sus criadas con las que también Jacob tiene pues descendencia, que viene siendo ahí ya se forma, le llaman, aquí lo encontré como las matriarcas, y que viene siendo Raquel, Lea, y bueno, la esclava de Lea, Silpa, y la esclava de Raquel, Bila. Entonces ahí Jacob engendra a sus hijos. Y de ahí sale pues las 12 tribus de Israel. Vean, y sí, son 12 los hijos. Con Lea tiene 3, tiene 6, con Silpa 2, con Raquel 2 y con Bila 2. Y ahí de ahí sale esa pues dinastía, podríamos decir, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Y recordar que José, el hijo de Raquel con Jacob, es el más, el más pequeño es Benjamín, pero es antes del más pequeño José, pero él es ahora sí que el preferido de Israel, de Jacob. Y bueno, vemos en la historia también se va narrando cómo José pues no lo querían sus hermanos, precisamente por esa parte, ¿verdad? Que era el consentido, y ellos lo venden a los egipcios, y de ahí pues se desata esa parte de cómo el pueblo pues va a caer allá en Egipto, porque José, a pesar de que fue esclavo, pues lo compraron como esclavo, pero él tenía un don, el don de los sueños. Entonces, pues ahora sí que logra hallar gracia, ¿verdad? Con el, ¿cómo se le llamaba al emperador? No, a los, ay, se me fue el nombre de los egipcios, el que gobernaba, pues, ¿verdad? Entonces, él, logra hallar esa gracia, y pues, obviamente,
se gana un puesto, pues digámoslo así, esa gracia, esa posición ahí con los egipcios. Y en una época de hambruna, donde pues José le revela sobre las vacas flacas, las vacas gordas, y que bueno, viene una historia rica en donde José se muestra en una buena posición, digamos, ahí con los egipcios. Entonces, que a pesar de que también estuvo en la cárcel, ¿verdad? Por una serie de asuntos que se le vinieron, pero bueno, eso fue en algún momento. Llega esa parte donde viene la hambruna y entonces sus hermanos, sus propios hermanos, van ahí al pueblo de Egipto para pues como que buscar ese apoyo, ¿verdad? Entonces es José quien los recibe, quien los reconoce, quien pues fíjense, a pesar de que lo habían vendido, pues ese rencor no se guardó en su corazón y él los, digamos así, los restituye, manda a traer a toda su gente y les dan un lugar ahí, en el pueblo de Egipto. Así que ellos son llamados hebreos porque hebreo significa el que viene de otro lado. Así que cuando pasa toda esta serie de que pues la gente en ese momento conocía a José, muere entonces el que estaba gobernando y ya no hay más, entonces empiezan a decir los egipcios, bueno, pues que no son, ¿qué hacen estos que son de otro lado, estos hebreos aquí, ¿no? Entonces empiezan a ser perseguidos por los egipcios y pues los obligaban a trabajos pesados, los condenaron a muerte a los niños varones recién nacidos, pero ahí pues las mujeres hebreas que venían del otro lado pues eran más fuertes, más robustas y pues ellas aún así no hacen esa y no permiten esa parte, ¿verdad? Que sean muertos sus bebés. Así que ellas se consideran mujeres heroicas del Éxodo. Esas mujeres hebreas que defendieron esa parte de que pues ¿cómo? No iban a permitir que se les mataran a los bebés, ¿verdad? Pero viene otra parte donde entonces el pueblo empieza a vivir ahí en Egipto, ya no con esa posición que tenían al inicio, como cuando estaba José y todas estas personas que pues los conocían, sino que ya habían pasado años, entonces ya son, digamos, tipo esclavos de los egipcios. Ya son tipo esclavos pero en la Biblia dice que nunca, bueno, más bien la persona que lo estaba contando, que viene yo la estaba escuchando, ella les voy haciendo un paréntesis, ella nos propone leer, aparte obviamente de la Biblia, el Éxodo, Génesis, Éxodo y todos estos primeros libros de la Biblia donde vamos a poder enriquecernos de la historia del pueblo de Israel, pero que también hay unas obras de Flavio Josefo, que son historiadores, en donde también encontramos información acerca se llama Las Antigüedades del Pueblo de Israel. Y otro libro, La Propuesta o Las Riquezas de Jesucristo. Entonces, ella lo está resumiendo, es una hermana, misioneras de la palabra, y a ella la sigo, entonces les voy a pasar el link para que lo tengan ustedes. Entonces, este pueblo pues empieza a ser ahora sí que cargado con esos grandes trabajos pesados por parte de los egipcios y también recibían pues esos latigazos en una posición pues ya de esclavos, ¿verdad? Pero ellos nunca se sintieron como tal así, ya que aquí viene también esa parte de las mujeres resalta porque sus mujeres, ellas les preparaban comida, ellas ya se perfumaban, se bañaban para esperarlos a su regreso después de trabajar largas horas con los egipcios. Entonces los hombres, sus hijos y sus esposos, pues llegaban ahí a sus hogares y ellas los recibían, ellas fueron un papel muy importante para que el pueblo de Israel se mantuviera en esa esperanza. Ellos sabían ya de esa parte
por parte de Abraham de esas promesas y la esperaban todavía a pesar de las circunstancias. Por eso, querido y amado de Dios, nosotros no podemos agachar la cabeza a pesar de nuestras circunstancias, porque recuerde que nosotros somos hijos de Dios, a imagen y semejanza, y tenemos esas mismas promesas ya cumplidas con nuestro Señor Jesús, y esa misma promesa de vida la tenemos aquí con esa esperanza. No perdamos la esperanza, pues, a pesar de que veamos guerras, de que veamos tanto sufrimiento, tanta maldad en los corazones, en nuestro propio corazón a veces, que no logramos vencer ciertos malos hábitos, ciertas actitudes que de pronto ya nos vemos haciendo lo que no queremos hacer, o poniendo mil pretextos. No desesperemos, porque ya está pagado con precio de sangre, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús. Tenemos esa ventaja, a diferencia del pueblo de Israel. Nosotros, hijos de Dios, ya redimidos, no podemos desesperanzarnos en este paso, en esta vida, ante cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué toca? Orar, queridos hermanos, unos por otros, querido y amado de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, así como estas mujeres recibían a sus esposos y a pesar de esa circunstancia de esclavitud, ellas fueron valientes y hacían ese día a día que ellos dijeran voy y mantuvieran esa esperanza, ¿de acuerdo? Entonces, en esa armonía, en esa, digamos, esfera de esperanza, ese pueblo seguía a pesar de ser esclavo. Pero entonces llega ese nacimiento de ese niño, Moisés, que fue rescatado, ¿verdad?, de las aguas. Entonces, toda una estrategia, vean las mujeres, y fue una estrategia hilada por mujeres. Así es que, ¿cómo me vienen a decir a las personas que ahora siguen estas, ¿cómo se le llama? Estas, pues, ondas de ideologías y sobre todo muchas feministas ya que han desviado el feminismo, que dicen, ay, que la Biblia, que la iglesia, que esto y el otro, que ha sido patriarcal y que etcétera, etcétera. Las mujeres, Dios le ha dado su lugar desde siempre, y tenemos esa pues ahora sí que nuestro origen, Eva, que significa vida, somos dadoras de vida. ¿Y cómo no vamos a estas mujeres que les estoy contando, de que esperaban a sus esposos y ellas hacían ese ambiente para que ellos no se sintieran en esclavitud, sino que siguieran manteniendo esa esperanza en esas promesas de Dios? Eso mismo, nosotras en nuestra generación actualmente, claro que sí estamos llamadas al matrimonio, claro que sí, mujer que me estás escuchando, que estás llamada a ser madre, dadora de vida, somos dadoras de vida, y que eso es una gran misión y un gran don de Dios, y que si no, por diversas circunstancias, como también vemos en la Biblia, que hay mujeres ya grandes que dieron a luz a hijos de la promesa de Dios, por promesa de Dios. Y si no hemos tenido hijos, miren, pues no desesperemos ni tampoco nos sintamos menos, porque somos dadoras de vida. El dar vida también viene de otra manera también. Así que no se sienta excluida, querida y amada de Dios. Mujer, si tú tienes pues ya más de 40 años y aún no has tenido bebé, todavía hay la esperanza en Dios, pero siempre y cuando esté en el plan de Dios y claro que esté dentro de esa voluntad divina, pero que también sea en orden, no nada más a ponernos a tener un hijo nada más porque quiero sentirme satisfecha de haber tenido un hijo. Los hijos no son nuestros, los hijos son para entregarlos al Señor. Y eso es una maravilla. Y si no hemos tenido hijos, también podemos ser dadoras de vida a través de vivir en la misión de Dios con nuestro Señor, que Él es nuestro esposo de todos, hombres, mujeres. Es el esposo de la iglesia y que nos
que nos lleva de la mano hacia el Padre. Así que, querido llamado de Dios, pues la mujer ha jugado un papel muy importante en la historia de la salvación. No es patriarcal. Y que sí, hubo sus momentos y sus nombres que resaltan más de hombres, sin embargo, no es patriarcal. Así que se muestra toda una serie de mujeres aquí en la historia de salvación. Entonces, Dios manda a Moisés los libros, los conduce, por el Mar Rojo hacia la península del Sinaí, del monte Sinaí. Y entonces ahí vemos cómo se narra al final casi del Génesis esa parte de que el Mar Rojo se abre. Vean qué maravilla habrá sido ver eso, que ante el espanto de un mar y que Dios te esté diciendo llévatelos por ahí y yo los llevaré hacia donde te estoy diciendo. Qué gran fe de Moisés. Vean, o sea, es que es como cuando nosotros, pues esto que les decía, si no has tenido hijos y tienes esa fe en Dios y si está en el plan de Dios, obviamente, para una misión, pues vas a tenerlo. Y no desesperarnos o que ir aquí, que ir allá y que recurrir a otras estrategias. Bueno, ya hablando de Moisés nuevamente, les da una ley, los 10 mandamientos, y hace un pacto con ellos, la alianza. Vean, hace un pacto con Abraham y ahora con Moisés lo viene a renovar. Y con Moisés, pues tarda también, ¿verdad? Bastantitos años. Sin embargo, allá van caminando y aunque hubo pues también infidelidades por parte del pueblo de Israel, pero pues siempre la misericordia de Dios ha estado presente en esta historia. Recuerde, Dios ha sido el hilo conductor de toda esta historia, el mismo autor, y que nos va dando la pauta, que a pesar de nuestras infidelidades, Él ahí está. Y esta es una clara muestra. La palabra de Dios penetra los corazones y no nada más en el pasado, sino actualmente. Querido llamado de Dios, ¿qué historia está permitiendo que nuestro Señor escriba en su vida? ¿Se está dejando moldear por Él? Y bueno, entonces después de esto vemos cómo muere Moisés, pero queda Josué. Queda Josué, que ya figura también durante la vida de Moisés, porque era uno de sus, asistentes. Y ahora es Josué quien guía al pueblo y con él llegan y pasan a la tierra prometida, porque la conquistan y vean de una manera tan sencilla entre comillas, pero en obediencia, porque Dios le da las pautas exactas de lo que tenían que hacer y ellos lo hicieron así. ¿Cómo? Pues habrán estado en una oración tremenda, en una conexión tremenda para poder escuchar y discernir esa voz de Dios por medio de Josué. Mismo que a nosotros ahora. Usted le pregunta a nuestro Señor, antes de tomar una decisión, ¿le pregunta cada cosa a nuestro Señor? ¿O le dice, Dios, te encomiendo esta decisión que voy a tomar y pum, gracias, bye? No, hay que preguntarle y aunque nos duela, Señor, aquí te dejo, guíame para saber si es correcto o si está dentro de tu plan tomar esta decisión de esta manera. O muéstrame tú cómo debe ser. O como cuando pues nos llega esa noticia de alguna enfermedad en casa con alguno de nuestros miembros de la familia o amigos que llegan a pasar pues a la otra vida, a fallecer y que nos duele y no soltamos. No, pongámoslo en manos de Dios y Señor, me duele tanto y solo Él puede llenarnos ese vacío que deja ese dolor. O solo Él puede llenarnos ese vacío que tenemos y que no sabemos de dónde nos viene, ese hartazgo de la vida. Entonces, querido llamado de Dios, es de la misma manera para nosotros hoy en día. Josué, con la tribu, pues ahora sí que viene trayendo aquí la tribu de Israel,
ellos logran vencer y llegan a la tierra prometida. Y pues bueno, se establecen. Y ahí es cuando empiezan a batallar, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel pues ha sido un pueblo que entre otros pueblos más grandes y todo, pues los traían para acá, para allá y casi como pelotitas. Primero los asirios, luego Babilonia, luego los persas, Grecia y al final con Roma. Entonces, este pueblo de Israel se va logrando, a pesar de infidelidades, cae, se levanta, cae, se restituye y surgen líderes que pues Dios va eligiendo y les va como que no proponiendo, sino recordando la promesa y en sus corazones ellos van diciendo, sí, la sigo, otros pues no, deciden no, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues surge, ya estamos en el éxodo, es el exilio, ya están en el desierto, ya murió, ¿cómo se llama? Moisés. Llegan a la tierra prometida y entonces ya se encuentran ahí, pero como son un pueblo que pues Dios los guiaba, Dios ahora sí que los gobernaba, pues eran ahí en la tierra, digamos en ese momento, con todas estas ciudades más grandes o pueblos más grandes y que se caracterizan porque llegaban y mataban y se apoderaban de las tierras o de los demás. Entonces ellos tienen continuas batallas, ¿verdad? A pesar de que ya están distribuidas las 12 tribus, ya tienen sus tierras cada uno en la tierra prometida, etcétera. Y entre ellos, pues se llevaban, digámoslo así, pero cada quien como que su grupito. Pero tienen batallas cada uno, entonces es cuando empiezan a surgir los jueces y dentro de esos jueces hay una mujer, vean, otra vez una mujer, Débora, y ella sin conocer pues esto de guerra, pero elegida por Dios porque también era profetisa, entonces ella iba y peleaba, ¿verdad?, por esos pueblos que se encontraban los rescataban, ¿verdad?, de las manos de quienes se querían apoderar de ellos. Pero siendo así, una generación de jueces, que también lo vamos a encontrar pues allá en el libro de Jueces, ya viene una generación de reyes y se caracteriza en el libro de Samuel. Samuel es el último de los jueces a quien le piden un rey. Entonces, pues se ven ahora sí que en esa necesidad del pueblo porque dicen ya estamos hartos de que vengan y nos hagan para allá y para acá batallar, queremos un rey. Entonces surge Saúl, pues ya está Saúl, pero vienen y quieren un rey que sea elegido por este juez. Entonces Samuel elige al siguiente rey y que va a venir siendo David. Y allí hay algo muy peculiar que hay que resaltar. David era, creo que el más pequeño de los más pequeños, los hermanos, y el que menos impresionaba, para empezar por su altura, era bajito, se dice, un poco débil. Entonces Samuel al primero que vio dijo, sí, este es el rey, pero él estaba en oración, él era una persona de oración, Samuel. Entonces, y guiado por Dios, así que la apariencia no es lo que Dios ve. Dios ve los corazones. Entonces le dice, no es él. Y entonces le señala, le indica quién va a ser y ya es que llaman a David. Sí, tenemos otro hijo, es David, pero él es pastor de ovejas y anda por allá, llámenlo. Y entonces Samuel dice, unjo a David como rey. Vean, qué grandeza. Y bueno, David viene a vencer a Goliat durante el reinado de Saúl. Viene a vencer a Goliat y se gana ahora sí que una fama, ¿verdad? Por ahí dice la Biblia también que cantaban una frasecita que había derrotado, no sé qué, a tantos soldados o filisteos creo que eran, y más que Saúl, ¿verdad? Entonces ahí Saúl viene a tener una tendencia de medio envidia, digamos, medio ahí contra David. Pero bueno, esa promesa de que David sería el siguiente rey
se lleva a cabo como unos 20 años después, algo así, no estoy certera en los años, pero cuando finalmente llega, pues ya de ahí ya de David se habla de porque fue impuesto por un hombre, un juez de Dios, de una esperanza que se renueva y que el pueblo dice, ya estamos cerca de que esa promesa de que tendremos un Salvador ya viene, ¿verdad? De la descendencia de David. Y fíjense que a pesar de que ya estaban como que divididos las 12 tribus, todas, norte y sur, los del norte vienen y le dicen a David, también queremos que tú nos gobiernes. Imagínense pues qué fuerte habrá sido esta declaración de que David iba a ser el rey. Que hasta aquellos que ya se habían como que apartado, vinieron por ellos mismos, no peleó David para ganarse esas tierras. Ellos vinieron y dijeron, queremos que tú nos gobiernes también. Vean, y ya de ahí se marca ahora sí que un reinado que viene de Dios, impuesto por Dios. Entonces, queridos y amados de Dios, pues ahí se viene una serie de situación otra vez con David, ¿verdad? David que escribió, bueno, más bien, sí, autor de algunos de los salmos. Uno de mis favoritos es el 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Ese me encanta, ese salmo, y que bueno, es uno de los autores secundarios, porque digamos, Dios es el autor principal, pero es David. Y que también viene esa parte donde David cae en pecado, ¿verdad? En adulterio, con Betsabé, y que también cae en pecado de asesinato. Y bueno, el templo no se logra levantar con David, y Dios le dice que va a ser con su hijo Salomón. Salomón fue un rey pues muy sabio, muy de Dios, y que con Salomón estaba leyendo, Salomón es una parte de la historia muy fuerte para dar pie después a la escritura, a que se recolecta, más bien a que se escribieran estos libros que continúan aquí en la Biblia. Tiempo después, ¿verdad? Porque Salomón empieza con esa sabiduría a separar cada cosa, le da importancia al arte, le da importancia a varias cosas, a varias áreas de la vida que son importantes para un pueblo, para el crecimiento y la riqueza de un pueblo, y esa sabiduría viene de Dios, porque Salomón tuvo un sueño y en el que Dios le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces Salomón elige, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo, para saber gobernar a este pueblo. Vean, siempre con ese corazón viendo hacia Dios. Entonces, bueno, de ahí viene en la historia de la salvación viene la época de los reinados, pero también con Salomón va a pasar algo. Él cae en idolatría. Vean, o sea, es que somos tan cabezones la humanidad. O sea, personas elegidas mismos por Dios pueden caer en esos pecados. Por eso siempre hay que estar en oración, querido y amado de Dios. Es una tendencia que tenemos el ser humano. Sin embargo, solo Dios, solo la gracia de Dios nos puede ahora sí que blindar de esas tentaciones. Y sí se puede, querido y amado de Dios. Es un avance, es un camino que hay que ir de la mano siempre, de la mano de nuestro Señor Jesús, para poder vencer el día a día y que esa desesperanza no se anule. Mantenernos en oración. Tenemos la Sagrada Escritura, estarla leyendo en familia, solas, en la iglesia, en la comunidad. Más bien, hay que leerla en la comunidad, porque no hay que estarle dando interpretaciones personales, sino de acuerdo a la luz del Espíritu Santo. Entonces, después de esta serie de reinados, pues se vuelve a dividir el pueblo, ya no en el reinado de Salomón, sino en el reinado de uno de sus hijos de Salomón. Se divide otra vez el pueblo
Y de ahí viene ya la generación de los profetas. Bueno, los profetas también se viene gestando ahí de la mano con reyes, macabeos y en sí los libros de los profetas. Pero hay una parte donde, bueno, finalmente quedan divididos y otra vez quedan con reinos como, pues digamos, pequeños, ¿no? Entre ellos y fáciles, pues, de ser otra vez conquistados por otros pueblos. Entonces se llega a la época de Antíoco, que era ya después de Alejandro Magno, que los logra, digamos, conquistar, y ya estamos hablando de Grecia. Pues a Alejandro Magno no le interesaban los asuntos religiosos, ni le interesaba si ellos practicaban alguna religión. Él nada más quería que le dieran tributo pues económicamente, ¿verdad? Digamos, y todo ese asunto, por eso le interesaba ese pueblo. Pero después de Alejandro Magno viene Antíoco, y Antíoco sí va a levantarse en una persecución, digamos, religiosa, porque él sí quiere que dejen la religión, que dejen eso de su Dios y que le rindan solo, ahora sí que tributo a ellos como emperador, como rey. No recuerdo cómo se les decía a estos. Pero esto lo podemos leer en el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Y entonces ahí viene una persecución y otra vez se presenta un grupo de mujeres. Fíjense que ellas seguían circuncidando a sus hijos, como había en inicio se venía marcando para este pueblo de Israel, para seguir con esa genealogía y no mezclarse con otras digamos, personas, sino que siguieran siendo mismo del pueblo de Israel. Y por ello se circuncidaban a sus hijos, pero era como una práctica religiosa, ¿sí? Dedicada a Dios. Y entonces con Antíoco pasa que son perseguidos, hay una persecución, y las mujeres seguían circuncidando a sus bebés, a sus hijos, y ahora sí que las cachan, se dan cuenta de ello, y entonces son lanzadas varias mujeres por las murallas. Les amarran a sus hijos por el cuello y las avientan. Vean, esos ahora sí que son mártires, ¿sí? Se pudiera decir. Pero bueno, todo esto ocurrido antes de Jesucristo. Y también ahí mismo en Macabeo se cuenta la historia de una madre con sus 7 hijos que prefiere dar su vida para antes de pecar contra Dios. Ella no peca contra Dios y sus hijos presencian esta situación de fe, de fidelidad a Dios, y ellos le dicen a Antíoco: tú nos quitas a nuestros miembros, pero Dios nos va a restituir. Vean, Dios nos va a restituir. Y es como Josué. Con Josué, él nos va a mostrar que a pesar de toda esa situación del pueblo de Israel pasado por el desierto y después de que les entregan la tierra prometida a nuestro Señor, que Dios no se queda con ninguna promesa. Todas sus promesas las cumple. Así que no nos desesperemos, querido y amado de Dios. No desesperemos ante las promesas de nuestro Señor. Más bien, acerquémonos más, ofrezcámosle más toda la situación y vea que el yugo se va a tornar ligero, porque así nos lo dijo nuestro Señor Jesús también. Así que estas mujeres en fidelidad, pues otra vez vemos resaltar a muchas mujeres mostrando esa fidelidad a Dios y los hijos observando y los hijos viendo eso para dar continuidad. Y aquí me recuerdo mucho a las abuelitas, porque yo de mi abuela paterna tengo esas memorias de que ella cada año hacía un fiestón para recibir a muchos peregrinos de la Virgen de Guadalupe en su casa, porque ella sabía que por ahí pasaban para ir a un cerrito que está ahí cerca de donde ellos vivían. Esto haciendo un paréntesis, porque les decía que estas mujeres que aparecen aquí en Macabeos, que deciden ser fieles a Dios a pesar de ver que las iban a matar si ellas no obedecían,
a pesar de esa persecución religiosa que tuvieron, y se mantuvieron. Y todo eso lo presenciaron sus hijos ya más grandes, los hijos mayorcitos que tenían. Entonces ellos con eso dan continuidad a esa fidelidad a Dios. Asimismo ustedes, abuelas, abuelos también. Abuelitas, abuelitos, no se cansen de orar por sus nietos, por sus generaciones, porque tienen toda una descendencia. Vean lo maravilloso que de 2 personas salen bastantes personas. Pues a orar por todas sus generaciones, de sus hijos, nietos, bisnietos y los que vengan, que ya ustedes no los conozcan, pero que ustedes dejen una generación de cristianos fervorosos en el amor a Dios. No se cansen de orar. Así pues, seguimos con la historia del pueblo de Israel. Caen ya en manos de los griegos, con Alejandro Magno, con Antíoco viene esa persecución religiosa. Y bueno, ahí ya nos estamos acercando a los tiempos de Jesús. Ya estamos, después de todo ese asunto, pasan con los romanos. Después de todo este asunto que se desata con la persecución con Antíoco, pues Dios no los deja. Dan la vida por fidelidad a Dios, logran independizarse después de todo este asunto y se quedan como un pequeño reino, como un pequeño pueblo por ahí apartados. Pero después caen en manos de Roma. Roma empieza ahora el periodo romano y con la dinastía de Herodes, que es en el año 37 a.C. al 4 después de Cristo. Entonces, en esa dinastía de Herodes nace nuestro Salvador, gloria a Dios. Entonces viene esa mujer elegida por nuestro Señor, la llena de gracia, quien le da el sí, y que ya se muestra esta historia clara, más clara, porque con los profetas está y la podemos encontrar, que una doncella dará a luz. Y entonces en los evangelios Lucas nos lo narra y dibuja y perfectamente viene de la mano de Dios porque lo podemos ya sentir. Toda la palabra de Dios se vive y se siente, pero ya en el narrado en Lucas principalmente nos presenta toda la cuestión histórica de la genealogía de Jesús, ahí la puede encontrar, y como, digamos, ese sí que nuestra Madre María da en una edad temprana, en una edad, digamos, entre los 15 y 18 años, no tenemos esa certeza, pero sí esa certeza de que más o menos en esa edad, ella da un sí lleno de fe. Y obviamente nuestro Señor, ahí ya su promesa más grande cumplida para este pueblo, donde pues ya finalmente muchos de ellos pues no lo vieron, ¿verdad? Propiamente en vida, pero que obviamente al resucitar nuestro Señor Jesús y descender a los infiernos y subir a la derecha del Padre, pues bueno, los lleva con gloria a quienes pues Él haya ahora sí que en misericordia llevado, o quizá a todos, ¿verdad? Pero bueno, no metiéndonos en asuntos que son ya ahora sí que pues muy, muy teológicos, concluimos aquí en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, se distribuyen toda esta genealogía de Jesús, incluso lo dejo aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesús y de ahí me salto toda la historia de nuestro Señor Jesús porque eso va a venir en el siguiente capítulo de nosotros, está en el 4º episodio de la Biblia, pero ahorita me salto a esa parte importante. Estamos hablando de la historia del pueblo elegido por Dios. En el año 70 después de Cristo, nuestro Señor Jesús ya había muerto y resucitado, ya estaba allá en la gloria. Llega la destrucción del templo, se distribuyen, todo ese pueblo que había quedado se distribuye en diferentes lugares, Asia, al sur, al norte, Europa, etc.
Y ahí termina ese pueblo se distribuye, termina, ya no hay más historia de ese pueblo, pero empieza el pueblo de Dios. ¿Qué es? El pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, la comunidad cristiana. Se transforma ese pueblo pequeño, esos elegidos nada más poquitos, miren, se transforma en el mundo entero. Ya como cristianos, porque seguimos a Jesús, la nueva alianza. La alianza la promesa de Dios cumplida, querido y amado de Dios. Y todo esto, esta riqueza lo podemos encontrar aquí en la palabra de Dios, que es palabra sagrada, escritura sagrada. Yo le invito a que este mes le dedique muy profundamente el estudio a la Biblia, pero que toda su vida la tenga ahí en su casa, en su altar, para estarla leyendo con familia siempre, en comunidad, en la iglesia, acercarse a comunidades para leerla y discernirla por medio con un sacerdote, tenemos las redes sociales hoy en día y todo, pero no hay que irnos con cualquier página que ahí encontremos. Y cómo no, tenemos una riqueza. Aparte, otra manera es la lectio divina. De esa vamos a hablar también en el siguiente episodio. Y es una manera de nosotros adentrarnos y hacernos amigos de nuestro Señor de esa manera tan cercana por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, querido y amado de Dios, esto fue su tercer episodio de la Biblia dedicada a esa historia de la salvación, a esa historia del pueblo de Dios. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo donde estaremos ya profundizando sobre el Nuevo Testamento y la lección divina. Y pues yo les abrazo y les saludo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. ¡Chao! Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisel Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.